convocatoria hoy aquí al programa del senador Mario Vergara tiene que ver con un tema que está muy vinculado al tema de la seguridad, que es el tema de tenencia de armas, pero obviamente es un referente político fundamental dentro del Frente Amplio, así que queremos, además de saludarlo, Mario, bienvenido, un gusto recibirte. Bien. Bueno, gusto es mío. ¿cómo analizás el actual momento del vínculo entre gobierno y oposición? Yo diría que en las últimas semanas han marcado un talante de gobierno un poco más agresivo que el que veníamos teniendo. Cada uno podrá darle la interpretación que entienda conveniente. Para nosotros, claramente, el resultado del referéndum, que fue un resultado favorable al gobierno, pero muy apretado en términos cuantitativos, y eso lo que traduce es que el gobierno en realidad tenía una expectativa de ganar mucho más cómodamente el referéndum. Y también las encuestas que ya todas ellas están dando caídas importantes en la aprobación de la gestión de gobierno y aumentos importantes en la desaprobación. Y esto es importante porque eso era usado como argumento antes, ¿verdad? Bueno, ustedes critican tal o cual política, pero la aprobación del presidente era del 60%. Bueno, ahora está de 50 para abajo. Creemos que eso ha generado, ¿verdad?, algún tipo de reacción de parte de muchos voceros del gobierno, de los principales voceros de gobierno, con un tono muchísimo más agresivo hacia la oposición y hacia el Frente Amplio en particular. Que un ministro de Estado plantee que el Frente Amplio actúa de manera con deslealtad institucional es totalmente inadmisible. Que un secretario de Presidencia hable de que al Frente Amplio le falta honestidad intelectual es totalmente inadmisible. Y otros gestos de agresividad, como la que tuvo la vicepresidenta de la República en el marco de esta convocatoria del ministro Heber con nuestra compañera Amanda de la Ventura, también es inadmisible. Es gestualidades, son gestualidades negativas, porque uno como oposición tiene la obligación de marcar cuando no está de acuerdo con las políticas que se llevan adelante. Nuestro llamado a sala al ministro Heber era para marcar que entendíamos que el gobierno tenía que darse cuenta de que la situación en seguridad estaba empeorando, de que la reducción de delitos en los años anteriores, como decíamos, se debía mucho más a la pandemia y a la menor movilidad social que a la LUC y el nuevo talante de la policía, que en nuestra perspectiva entonces no había un plan. La política, la estrategia del Ministerio del Interior no veíamos que fuera exitosa, más bien estaba fracasando, y que era imprescindible un giro, un cambio en la política. Una cosa que la oposición perfectamente, con muchísimo más incluso tolerancia de lo que la oposición en su momento tenía en años anteriores cuando gobernaba el Frente Amplio, es un rol básico de la oposición. Marcar esto para nosotros no está yendo bien, hay que cambiar el rumbo. No hay ningún palo en la rueda, no hay ninguna deslealtad institucional, no hay ninguna deshonestidad intelectual, no hay nada de agresividad política que esté fuera de los cánones que corresponden a una sociedad como la uruguaya. ¿Y el resultado tras la comparecencia? Lamentablemente fue dos confirmaciones. Una, que el gobierno no termina de asumir que hay una realidad en temas de seguridad que realmente está empeorando, que con la LUC... ¿No admitieron que falta mucho su preocupación por el aumento? Una cosa es decir falta mucho y otra cosa es poner el foco de que todo había mejorado. Y en realidad porque se siguen manejando datos anuales que incorporan mucho tiempo en los que lo que impactó fue la menor movilidad por la pandemia. Si uno va a los datos más finos mes a mes, hasta el propio Observatorio de Información del Ministerio del Interior está diciendo que desde los últimos meses del año pasado, cuando se comienza a tener una percepción de que la emergencia sanitaria ha ido disminuyendo, bueno, hasta estos días, ¿no?, que recién hablaban ustedes, y sobre todo los 5 primeros meses de este año, hay un empeoramiento rápido, notorio, hay una vuelta a una situación que era muy similar a la que ellos tanto criticaban, y el gobierno no admite estrictamente que ha habido en ese sentido un empeoramiento, y lo otro que constatamos es que tampoco hay un plan. Lo que presentó el ministro Heber y su equipo
fueron medidas, fueron procedimientos, fueron acciones que se están tomando. Lejísimos de considerar eso un plan integral, como tanto habían anunciado, de combate a la delincuencia, al narcotráfico, etc. Mario, tú haces referencia de que tiene que haber un giro, ¿no?, en todo este tema de la seguridad. Digo, ¿por dónde tendría que ir ese giro, no? Porque, o sea, todos estamos de acuerdo, de alguna manera, pero bueno, obviamente que el gobierno siempre achaca... No todos, el gobierno no está de acuerdo. O no sabe. No, porque, a ver, por ejemplo, también hay un dato que lo venimos manejando estos días y que nadie me lo dice, ni siquiera el Ministerio del Interior. Porque el propio Rubio decía, bueno, alguien tiene que hacerse cargo de las muertes inocentes producto de la delincuencia, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué datos tienen en realidad de víctimas inocentes? ¿Quién maneja datos de víctimas inocentes? Porque una cosa es que tú vayas caminando por la calle y te maten o te hieran producto de una balacera que ocurre en el barrio, claro, y serías una víctima inocente. Ahora, ¿qué pasa si yo, vendedor de pasta base, me cierran la boca y no pagué la droga y vienen a mi casa, me acribillan y me matan? O sea, ¿qué datos tienen ustedes precisos de todas las muertes son muertes, ¿no? Y que la gente esté en el mundo del delito, hay que agarrarlo, prevenir, reprimir el delito y procesarlo y eventualmente mandar preso a esa persona. No hay que justificar que lo maten en la calle. No, pero obvio. En todo caso, si hablamos de lo que comúnmente se habla de ajustes de cuentas, bueno, históricamente, en los últimos años, estamos hablando de entre un 40 y un 50% de los homicidios. O sea, todo lo demás tiene otras causales que tienen que ver con violencia basada en género, tienen que ver con lo que se llaman altercados espontáneos que terminan en una muerte. En fin, son otras causales que no están asociadas al mundo ¿Y el giro por dónde iría? Digo, porque acá se achaca también de que en el gobierno anterior no funcionó y fue un caballito de batalla que usó el gobierno actual, digo, para ganar el tema de la seguridad porque no venía mal. Entonces, ¿cuál es el giro? Demagógica, claro, planteando que había soluciones milagrosas. Bueno, ¿y ahora cuál sería el giro? O sea, ustedes en los gobiernos del Frente hubo más de una oportunidad, unas convocatorias al diálogo en esta materia. Al diálogo, bien. Lo primero es asumir que hay un problema y que la actual política no lo está resolviendo, ni mucho menos. Y a ver, acá yo no le digo muertes a nadie, en primer lugar, a los delincuentes en todo caso, o a los abusadores en casos de violencia basada en género. Acá tenemos una tendencia que no es solo del Uruguay, es del mundo. Lo mismo que decíamos cuando éramos gobierno, lo tenemos que decir ahora. Hay una tendencia creciente en delitos del homicidio vinculado a la mayor proliferación del narcotráfico, etcétera. Uruguay no es ajeno a ese proceso, por lo tanto uno tiene un horizonte de 30 años en donde los delitos están subiendo. El tema es cómo se aborda esto desde el punto de vista de las políticas. Se han planteado, sí, alternativas y demás, pero sobre todo lo que hay que cambiar, creo yo, primero hay que sacar el tema seguridad como un caballito de batalla, como dicen ustedes, demagógico electoral, que fue lamentablemente como fue usado en gobiernos anteriores. No es ese nuestro talante. No está mal, la política es así. Hay temas y temas, hay temas y temas. La política es así. Hay tantos temas. Se usa electoralmente por todos los dirigentes políticos. Por todos. Con distintos niveles. No con la misma forma. Y hay temas y temas. Sería deseable que no se Este no es un tema del peloteo de política menor, como lamentablemente fue en el pasado. Nosotros sí lo que hacemos no es un tema electoral. No se usa ahora también nosotros lo que estamos diciendo es, vemos con preocupación un empeoramiento de la situación que el gobierno no reconoce y que no hay un plan para abordar el tema y que no está siendo exitosa la estrategia que el gobierno está llevando adelante. Mario, y pos la convocatoria, es decir, después de esto, creo que fue el miércoles, o el martes. El miércoles, obviamente nada cambió. Hoy nada cambió. ¿Cuáles son los próximos pasos que va a dar la oposición tendiente a seguir manifestando nosotros este tema? Aspiramos a que haya una reflexión de parte de las autoridades. Una cuestión lógica, además, es que el planteo de seguridad aborde muchas más áreas de lo que es estrictamente la policía. El gobierno pone el foco solo en el accionar policial como forma de combate al delito. Y todos sabemos que las políticas de seguridad involucran muchas más dimensiones vinculadas al tema cárceles, a la rehabilitación, al tema educativo, al tema sanitario en algunos aspectos. Por lo tanto, a lo que pretendemos es que haya una reflexión general desde
el gobierno, hay que dar un tiempo, obviamente, después de esta discusión, para ver si hay una reacción en términos de virajes en algunas áreas. En el tema cárceles hay que cambiar ya algunas cosas. El gobierno yo tengo la sensación de que el gobierno ve las cárceles como un depósito de delincuentes, sea cual sea además el grado o el nivel de involucramiento en el mundo del delito. Y en el mundo esa lógica ya fracasó y está fracasando acá. Meter miles y miles de más presos, como se está haciendo ahora, claramente no es la solución. Trae hacinamientos, trae más problemas, trae menor control de las autoridades. Si son delincuentes, ¿dónde los metí? Y ¿Qué no hace con ellos? ¿Qué hace con todos, ellos? porque hay delincuentes que tienen que estar presos y hay otras personas que incurrieron en algún delito, ¿sí? Y que en todo el mundo tienen distinta gradación de su culpa y de su pena, que no necesariamente la mejor solución es... ¿Qué tipo de A mí, delitos? a mí ¿Qué me tipo de entraron, me entraban a mi casa y los tipos los agarraron y no están presos. Yo como víctima realmente no me causó ninguna gracia. Yo quiero que estén presos. Eso se puede entender, por supuesto. Eso no quiere decir que desde un caso particular uno pueda Está elaborar bien. una política. Pero es que las políticas, la sociedad es la suma de los individuos hay que también. ver, sí, pero hay que ver qué es lo que pasa incluso en el mundo. Bueno, en campaña hubo ideas, intentos de modificar cárceles, hacer cárceles nuevas, más pequeñas. Eso no está pasando. El gobierno lleva 2 años y pico, no hay nada sobre la mesa en Por esa eso. materia más que anuncios. Hacinar las personas en una cárcel para la seguridad en la sociedad es la peor de las soluciones. ¿Qué tipo de delitos serían los que Por no tendrían que ir ejemplo, presos, por pero ejemplo? fue famoso el caso de la señora que tenía una Sí. persona presa, un familiar preso, y que bueno, por las circunstancias que además nadie maneja, ¿no? O sea, ¿por qué la señora intentó entrar unos gramos de marihuana a la cárcel? ¿Qué está pasando en esa cárcel que lleva a que una madre, ¿verdad?, tenga que generar esa situación? Esas cosas son las que... Eso no es nuevo, Mario. Eso viene Bueno, arrastrándose hace pero al años, principio, ¿no? en la aplicación inmediata de la LUC, no, nadie dijo... O sea, Por eso. acá estamos hablando en Sí, lo que términos es el generales. contexto que se mantiene. La seguridad es un tema complejo. Y la relación entre la represión del delito y la rehabilitación es un tema complejo. Acá la aplicación inmediata de la LUC llevó a que esa persona iba a estar presa 4 años. Y una jueza luego, digamos, en circunstancias de un diálogo y de una aceptación de que había un margen para las cosas, la devolvió a prisión domiciliaria. Ese es el tipo de cosas de las que hablamos. El gobierno le ha quitado recursos a la rehabilitación y ni habla de rehabilitación. Ni habla de rehabilitación. La situación en cárceles ha empeorado. Se escapa un preso, se pelean entre 2 ministros para echarse la culpa a ver cómo se escapó. Hay un recluso secuestrado y torturado 1 mes y medio adentro de una cárcel y nadie sabe qué pasó. Estamos en el número récord de muertes en cárceles. Algunas que puedan tener vinculaciones con temas sanitarios y demás, sí, pero también crecieron los que no es así. O sea, esa es una pata de las políticas de seguridad que el gobierno soslaya por completo. ¿Y cuál es el rol de las armas? ¿No? Permitime llevar a este otro tema por el que te convocamos, toda esta escalada de violencia. ¿Cómo se puede llegar a mitigar o dar una mano a la sociedad con este nuevo proyecto de ley para regular justamente la tenencia de armas? Bien, bueno, partimos de un diagnóstico y lo hablamos en la campaña electoral e incluso en las bases programáticas del Frente Amplio ya estaba incorporado este tema, con lo cual trabajar en esto es cumplir un compromiso de la campaña. Partimos de un diagnóstico en que en Uruguay hay demasiadas armas de fuego en la sociedad. Hay 600.000 armas registradas y otro tanto ilegales. La principal fuente de las armas en la ilegalidad es el contrabando, pero también es el robo o el extravío de las armas legales. Hay 1.200.000 armas en la población civil en Uruguay. Nos colocan en el ranking internacional en el 5º lugar en el mundo. Y a raíz de los episodios que se han dado a nivel global, lo de Texas y demás, Canadá, por ejemplo, que empata con Uruguay ese 5º lugar, el primer ministro Trudeau ya anunció que iba a mandar un proyecto de ley
para limitar y el restringir el acceso ¿Y cómo se y puede la hacer eso? compra. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que hacer varias cosas. Primero, una advertencia, si se quiere. Con este proyecto este no es el proyecto que digas, bueno, va a resolver los problemas de la seguridad. Acabamos de decir que los problemas de seguridad son multidimensionales. ¿Que puede contribuir? Sí, puede contribuir. Segundo, no es un proyecto prohibicionista. Acá nadie dice que hay que prohibirlo, ni que todo el mundo tiene que devolver armas, etcétera, ¿no? Pero sí hay que tener más seguimiento y control. Acá esencialmente no hay una política de armas de fuego. Lo que hay es un registro en la órbita del Ministerio de Defensa, en donde, bueno, la gente que quiere tener la autorización para poseer un arma tiene que hacer determinados test y tiene que solicitar. Claro. Ahora, la mayor parte de los... Después de ese registro, es muy débil el proceso de seguimiento y control y evaluación de lo que pasa con las armas. Ahora, la mayor parte de los delitos que ocurren, ¿no? O sea, es tremendo, sí, la cantidad de armas que tiene la gente. Exacto. Ocurren de armas de ese 50% que tú decís que no están registradas o del 50% que están registradas. Porque capaz que decís, bueno, yo tengo un arma, la tengo registrada, pero, a ver, yo formo parte de un grupo en el cual no tengo una actitud violenta ni la uso para matar o robar. Digo, yo estimo que la mayoría ocurren de las armas no registradas. Sí, entonces, digo, ser. aumentar las condiciones de registro tampoco es una solución, porque el que las tiene de manera ilegal no las tiene registradas. Bueno, yo creo que hay temas de registro que importan, porque, por ejemplo, en los gobiernos del Frente Amplio hubo una ley en 2014 impulsada por la exministra Daisy Tourné que planteó cuestiones criteriosas para la restricción del otorgamiento de permisos. Los permisos habían subido de unos 2.500 anuales en muy pocos años a 7.500, o sea, se habían triplicado en muy pocos años. Con la implementación de esa ley volvimos a los 2.000 permisos, 2.500 permisos anuales. Pero además del tema, primero que hay una cuestión que para nosotros nos parece excesiva. O sea, que uno pueda tener un arma semiautomática en la casa parece una cuestión excesiva. Sí. ¿Sí? Incluso hay gente pidiendo que se eliminen algunos de los test, ¿verdad? Para empezar, yo no puedo imaginar que hay 1 millón de personas en Uruguay en condiciones técnicas, psicológicas, etcétera, para manejar armas. Me Claro, cuesta pero igual a mí no son los que me preocupan los que tienen armas ilegales o que tienen ese 50%. Por supuesto, ¿no? vuelvo a lo que dije Claro. antes. Lo que pasa Este que no es un proyecto que esté pensado principalmente para el abordaje del tema de la delincuencia, porque para el tema de la delincuencia se aborda con políticas de seguridad mucho más integrales que esto. Pero violencia de género, ¿cuántas veces vemos que el Ahí marido está. mató a la mujer con el arma que tenía en su casa? Absolutamente, por eso ahora iba a matizar esto que estamos diciendo, que es, hay armas legales que están en el mundo de la delincuencia. Y, por ejemplo, el problema es del seguimiento y el control. Porque que haya 600.000 armas registradas no quiere decir que los tenedores de esas 600.000 armas responsable. no, sigan siendo los tenedores legales. Claro, Porque está si bien. se robó, se extravió, puede haber miles y miles de armas siempre hay denuncia, en el eso mundo. debería haber No una- siempre hay no denuncia. siempre, debería haber una denuncia. Bueno, una de las cosas que marca nuestro proyecto es generar un tipo penal para el que no denuncie. Claro. Después, hay un montón de homicidios. ¿Quién sería, Mario, quien controlaría hacer ese seguimiento? Bueno, es que hay que realizar la política. Nosotros planteamos generar un consejo asesor que involucre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y de Educación, porque promovemos un Plan Nacional de Educación de convivencia pacífica en la sociedad, la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿sí? Está un poco ruidoso. Sí, ¿no? Debe ser el tema que genera. Me parece que no. La Fiscalía, el Poder Judicial, la sociedad civil y la academia, para que asesore en la gobernanza sobre esto, en el diseño, en las políticas de seguimiento, control y evaluación de estas políticas. Ese es el foco principal. No, y la Pero evaluación quiero volver- para la tenencia, me consta Además, que es muy básica. Bueno, es muy básica. Nosotros Muy planteamos que los permisos, en vez de que se den cada 5 años, Bajen. sea cada 3, y que el que tiene el permiso esté obligado a tener un seguro de responsabilidad civil. Tú sacás la licencia de conducir y vas a conducir un auto y tenés la obligatoriedad de un seguro por la duda que atropelles a alguien. Imagínate si lo que te dan es un arma de fuego. Y quiero volver al punto que ella manejaba. Más del 10%, el 10% de homicidios en Uruguay están catalogados como altercados espontáneos. O sea, acá no tiene nada que ver la delincuencia.
Pero estamos hablando del 10% de los homicidios, que en buena medida culminan en homicidio en muchos casos porque hay un arma de fuego de fácil acceso. Claro, pero ese 10%. Y más de ese 10% son crímenes vinculados a la violencia basada en género. Claro, pero realizados con armas registradas o no registradas. Dentro de ese 10%, porque eso es importante. Ahí hay muchas registradas. Ahí está. Ahí hay pero muchas ¿cuánto registradas. es muchas? ¿Cuánto es muchas? Pero acá de no ese es un tema de 10%. cantidad. Si logramos bajar el 5% de los homicidios por esto, Claro. nos damos por más que satisfechos. Pero la violencia basada en género. Porque los asesinatos y las rapiñas, aproximadamente 2 de cada 3 en varios años, digamos, involucran la utilización de armas de fuego. En violencia basada en género es creciente el número de casos en que también está involucrada un arma de fuego. Hoy por hoy, si hay una denuncia de violencia en estos términos, el juez puede incautar preventivamente el arma si el denunciado tiene un arma. ¿Legal o ilegal? Bueno, nosotros lo que decimos no es que pueda, tiene que ser obligatorio. Porque un arma en un hogar caracterizado por la violencia, ¿sí? O a veces la violencia escala y termina trágicamente usándose, cosa que pasa, o incluso la propia presencia del arma en un hogar violento opera como un factor de amenaza latente. ¿verdad? Sin duda. Mario, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte. Gracias. Que pases Muchas muy bien. gracias. Un placer.